Don Carlos Astiz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿quién es George Soros? Pues George Soros realmente es la cabeza más visible de un grupo de magnates que tienen un proyecto de control de las sociedades, de debilitar esas sociedades para mejorar su influencia sobre ellas y con el objetivo claro y concreto de incrementar su poder y sus beneficios. Es tan simple como eso. Es decir, no es una conspiración y es más, el libro ha intentado huir de las teorías conspirativas, es decir, que no entra ni a decir si son verdad o mentira, pero sí que es cierto que la cosa es mucho más sencilla, es decir, desde siempre, esto no es nuevo, los poderosos han intentado siempre concretar unas reuniones para proyectar, para definir cómo va a ser la sociedad en la que viven o las sociedades sobre las que influyen. Eso es lo que está sucediendo ahora, es decir, con determinados grupos, pero en concreto todos los amigos de Soros, ese grupo de magnates entre los que podemos encontrar la Fundación Ford, o los Rockefeller, o Bill Gates y Melinda, o los grandes amos de las tecnológicas, desde Mark Zuckerberg hasta la gente de Google. Todos ellos realmente lo que pretenden es: somos ricos, somos poderosos, queremos serlo más. Empecemos por el principio. George Soros es un hombre rico, uno de los hombres más ricos del mundo. Según la lista Forbes, creo que está en el número 60 o por ahí. ¿De dónde procede su fortuna? A ver, no está del todo claro. Lo que sí parece es que efectivamente tuvo un momento crucial, un momento brillante, que fue el miércoles negro, cuando, apostando contra el Banco de Inglaterra y la libra esterlina, consigue en un solo día 1.000 millones de libras esterlinas de beneficio. Pero parece que el origen de su fortuna está muy relacionado también con algunas otras fortunas muy antiguas, como los Rothschild, por ejemplo. En estos momentos, una parte muy importante de su fortuna está en paraísos fiscales y parece que grandes dueños de tecnológicas, dueños de grandes empresas, utilizan sus fondos de gestión para hacer valer sus dineros. Es decir, efectivamente, no solamente él es un multimillonario, sino que también es un gestor de fondos de multimillonarios. ¿Es realmente miembro de un gran gobierno mundial? A ver, yo creo que de un gobierno mundial no lo sé. Es decir, yo creo que constituido como tal, digamos que quizás no formalmente, pero sí que hay un proyecto clarísimo de todos esos magnates para definir cómo va a ser la sociedad en el mundo en los próximos años. En concreto, la sociedad occidental, las sociedades democráticas, y en ese proyecto tienen clarísimo que lo que quieren es debilitar esas sociedades, debilitar los individuos que las conforman, las naciones de las que forman parte, porque eso les va a permitir influir con mucha más facilidad y mucha más potencia sobre los designios, sobre el futuro de lo que va a ser. ¿Cuál es el nuevo orden mundial que pretenden implantar? Pues el nuevo orden mundial es aquel en el que las naciones se han fragmentado, se han roto, aquel en el que las grandes instancias supranacionales, sin la voluntad popular transmitida en las urnas, es quien dirige realmente los acontecimientos y sobre los que ellos, sobre esos organismos supranacionales, la Unión Europea, la Comisión Europea, incluso la ONU, sobre los que ellos tienen más capacidad de influencia. En estos momentos no se puede decir que se reúnen en una mesa y digan: tú te vas a dedicar a este trozo, tú te vas a dedicar a aquel, pero sí es cierto que tienen una agenda común, con una dirección común, y ahí están metiendo influencia todas estas grandes nombres. En los años 50 aproximadamente, algunos grandes capitalistas estadounidenses, los Ford, los Rockefeller, se dieron cuenta de que podían influir mucho más, de manera mucho más sencilla, y era más aceptable por las poblaciones, sus designios, lo que ellos decidiesen, que si lo hacían desde sus corporaciones o desde sus medios de comunicación directamente señalados como partidarios o propios de esas corporaciones. Así surge el capitalismo filantrópico, es decir, ese capitalismo que quiere influir en la vida social y política, además de en la económica, a través de organizaciones no lucrativas, de fundaciones o de ONGs. Sí, pero ellos lo que pretenden es generar sociedades desestructuradas, sin valores, empobrecidas, sin cohesión social, sin emprendimiento y subvencionadas. Claro. Eso, vaya una ONG, claro, pues es empobrecer a la gente. Claro, precisamente, es decir, lo que la izquierda les proporciona es esa fuerza de choque y además todo un armamento ideológico en el que nos tienen acostumbrados las fábricas de ideas, que son fundamentalmente en las sociedades occidentales las universidades, los medios de comunicación y el aparato educativo y cultural. Entonces, desde esas instancias, que están claramente sesgadas hacia la izquierda, lo que ellos hacen es construyen un discurso buenista, pero que realmente lo que encubre no es sociedades abiertas, como el propio nombre
de las sociedades, de las fundaciones del propio Soros, ¿no? No son sociedades abiertas lo que pretenden son sociedades débiles. No son personas con raíces, con fortalezas, en absoluto. Lo que pretenden es, y lo estamos viendo en la transformación educativa y cultural a la que asistimos en Occidente, personas cada vez más débiles, con menos raíces familiares, en las que no se reconocen ni siquiera a sí mismos como persona de tal o cual género. Todo el asunto de la ideología de género es básicamente la traslación de la lucha de clases, del odio y resentimiento de la lucha de clases al interior de la pareja, al interior de las relaciones humanas, la destrucción de la familia, la destrucción de la sociedad, el debilitamiento de todos esos lazos que nos hacen fuertes como personas, es lo que pretende. Pero en el aspecto económico eso rompe absolutamente la definición clásica de lo que es el capitalismo y el socialismo o comunismo. Teóricamente al capitalismo le acusaba a la izquierda de ser, para que unos cuantos ricachones se enriquezcan más, pisotean los derechos de los trabajadores, cuando en realidad el capitalismo genera riqueza en todo el mundo y permite prosperar. Frente a lo que decían, no, la izquierda es solidaria y apuesta por ayudar a los más pobres, cuando en realidad estos auténticos ricachones apuestan por la izquierda para empobrecerlos más y seguir siendo ellos los que lideran el mundo. Claro, pero es un proceso de captación de las mentes. O sea, toda la lucha política, y los comunistas se dieron cuenta muy pronto de esto, toda lucha política es la lucha por la conquista de la mente, del pensamiento de los individuos. Y en consecuencia lo que están utilizando es precisamente ese panorama ideológico, esa construcción cultural de palabras vacías, y lo vemos en España clarísimamente, ¿no? Es decir, todos los gobiernos que se denominan progresistas realmente lo que hacen es ser pobresistas, porque lo que difunden es la pobreza, la miseria material, cultural. Y ese problema, esa cuestión, es lo que ellos intentan evitar con un gobierno, por ejemplo, como el que tenemos en España. Es decir, George Soros es mentor de Pedro Sánchez, es uno de los pilares básicos de su ascenso a secretario general. Una persona que se define claramente como partidario de esa sociedad abierta, porque tiene, digamos, pocos escrúpulos morales para derribar todas las barreras que quiere precisamente ese diseño. Un diseño en el que España deja de existir como nación, en el que los individuos no reconocen ni siquiera a su familia, en el que ya no se reconocen a sí mismos y en consecuencia son mucho más manejables, mucho más maleables. ¿Es verdad que cuando Pedro Sánchez se convirtió en presidente del gobierno, la primera persona con la que se reunió fue George Soros? Sin duda. Y además la mantuvieron en secreto, fuera de la agenda oficial, pero alguien del entorno de Moncloa lo filtró para, yo creo que, advertencia de los españoles, ¿no? ¿Dónde se habían conocido? Se conocieron hace muchísimo tiempo. Es decir, Pedro Sánchez trabajó en una fundación vinculada con el Departamento de Estado y con las Open Society Foundations, y ahí se conocieron. Pero no solamente se ha visto con el padre, se ha visto con dos de los hijos. Es decir, cuando es forzado a dimitir como secretario general del PSOE por engañar, por mentir, recordamos todos aquellas urnas llenas de votos falsos escondidas en el propio Comité Federal, cuando se le obliga a dimitir porque su proyecto era el que está implementando ahora, y su propio partido le elimina como secretario general, pero no lo pone en la calle porque el PSOE ya en ese momento tenía la debilidad suficiente o no tenía la fortaleza suficiente como para haberle expulsado, que era lo que se hubiera merecido alguien que intenta engañar a los representantes del partido. En ese momento él dice, me voy a coger mi coche y voy a recorrerme todas las agrupaciones socialistas. No es verdad, lo que hace es que coge un avión y se va a Estados Unidos a hablar con el entorno de Hillary Clinton y George Soros. En ese momento Hillary Clinton había sido la niña mimada de Soros hasta que éste decide que Obama es mucho más aceptable y que puede ganar mejor las elecciones. Y cambia de caballo justamente cuando se inicia la carrera presidencial en Estados Unidos y que cambia a Hillary Clinton por Obama como presidenciable. ¿También está George Soros detrás de la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump? Sin duda. Es decir, yo creo que esto además no es una cosa que se sepa ahora. Es decir, llevan los últimos 4 años no perdonándole a Trump su victoria. Es decir, un ejemplo muy claro es el Black Lives Matter. Ha ocasionado toda una serie de disturbios, o ha protagonizado una serie de disturbios en Estados Unidos, supuestamente contra el racismo estructural que sufría el país. Eso ha generado una movilización del electorado de izquierda, del electorado juvenil, precisamente contra ese racismo. ¿Quién financia Black Lives Matter? Lo financia o surge del Centro Legal de la Pobreza del Sur, un despacho de abogados cuyos ejecutivos están maravillosamente bien pagados. El SPLC cobra el director general $450.000, que incluso allí es un pastizal. ¿Y quién financia SPLC? ¿Quién genera ese centro legal? George Soros y sus Open Society.
Menciona usted Black Lives Matter, está también la tecnología Silicon Valley, Human Rights Watch, hay nombres como Rockefeller, como Melinda y Bill Gates, Greenpeace, Hillary y Bill Clinton. ¿Todos estos forman un mismo grupo en el que está George Soros como gran pope? Sí, yo creo que hay un cuadro muy ilustrativo que es decir, todas las fundaciones no solamente financian miles de organizaciones, porque estamos hablando de miles de organizaciones con centenares de miles de miembros, la mayoría de los cuales piensan que realmente están contribuyendo a un mundo mejor, cuando realmente lo que están haciendo es contribuir al diseño de una nueva sociedad que es la que patrocinan estos magnates. Bueno, todas estas fundaciones, la Fundación Open Society, la Fundación Ford, la Fundación Mott, la Skoll, Tides, Rockefeller, todos estos no solamente financian miles de organizaciones, sino que se autofinancian unas a otras. En el libro hemos tenido que sustituir los cuadros de relaciones entre organizaciones por simples enumeraciones incompletas, porque no nos cabían, porque es tal el número de organizaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que George Soros, solo para el Brexit, que fue uno de sus grandes fracasos, tenía más de 36 organizaciones directas, que a su vez estaban relacionadas con otros centenares de organizaciones, aproximadamente alrededor de 150.000 personas directamente vinculadas a esas organizaciones. En este sentido, el Brexit es un ejemplo, aunque son muy poderosos, no son invencibles. Esto es una cosa que hay que señalar. A veces da la impresión de que son tan poderosos que no se puede hacer nada contra ellos. Pero la realidad es que han ido sufriendo derrotas tras derrotas porque cada vez más gente se da cuenta de que ese diseño es un diseño contra la propia humanidad, es un diseño contra nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y en consecuencia resiste. A mayor opresión, mayor resistencia. Es toda una amenaza. Rad Salam Nahman, ¿qué opinión tienes de George Soros? Soros es el demonio en persona y es peor que una bomba nuclear. No lo digo yo, lo dijo el presidente de Hungría, que por eso le quitó la nacionalidad húngara y le prohibió entrar en Hungría. Y por eso vive ahí en Estados Unidos Soros. Soros es un personaje masónico, o sea, sobre la masonería mundial, aparte uno de los 13 familias poderosas masones del mundo, entre ellos la familia Clinton, la familia Bush, la familia Rockefeller, la familia Lee en China, también y por encima de ellos también el club Bilderberg, que también el que dirige este club también Henry Kissinger, que era el arquitecto de la estrategia de Estados Unidos en tiempos de Reagan y Carter. Soros apoya a todo presidente masón. O sea, él quiere hacer un gobierno mundial, dirigir un gobierno mundial masón. Dice que es el momento. ¿Cómo hacer eso? Pues acabar con las traducciones judías y cristianas de Europa. Y en España también, principalmente, Soros cree que España es la única fortaleza de las traducciones cristianas, católicas. Cada vez y acabar menos. con ello, de momento, bueno, se ha conservado algo. Y acabar con esta traducción en España, pues acaba con la traducción cristiana en Europa. Por eso él apoya los independentistas de Cataluña, también apoya también Bildu, ETA, todo lo que es para acabar con la unión de España. Soros ahí está. Soros está en todos los berenjenales malos, mediante su asociación Open Society, que Soros tenía 24.000 millones de dólares, su fortuna se calcula. A partir del año 2006 apoyó esta sociedad Open Society y mandó 18.000 millones de dólares. ¿Qué está apoyando? Soros tiene las grandes clínicas de abortistas en el mundo. Apoya también la educación sexual. Apoya los chiringuitos estos de los homosexuales, de lesbianas y gay. Apoya también las asociaciones de el feminista. Todas estas, ¿para qué? Para
pues acabar con la sociedad moral, con la cultura judía cristiana el que hay en el mundo. Y así se puede controlar o gobernar el mundo. Soros, le digo, desde que el mundo es mundo, hay mal y hay bien. Yo tengo un libro también hablando del enfrentamiento entre Dios y el diablo, Lucifer, aparte que su Dios es Lucifer, pues el Dios de los masones. Lucifer es poderoso, pero Dios es todopoderoso, y Lucifer se enfrentó a Dios. Y pues Soros es el diablo, es el representante del diablo en la tierra. Veo que lo tienes claro. Borja, ¿qué te parece? Bueno, lo que está claro es que primero felicitar por la autoría del libro, porque francamente además procuraré leerlo, porque la verdad es que es un personaje muy controvertido. Es un personaje, normalmente la gente con un nivel económico tan importante y que le gusta interferir o intervenir en sociedades y en gobiernos, no suele dar tanto la cara como la da Soros, y por tanto, pues evidentemente eso responde a algo. Y lo que decía Rat es cierto, es decir, la intervención de Soros en España es algo más que contrastado, no solamente a nivel de independentista, sino también con los gobiernos socialistas, es decir, es algo más que contrastado. Las razones últimas, pues bueno, Rat expone unas cuantas. Lo que sí está claro es que es un personaje que quiere imponer una determinada ideología, un determinado sesgo, y lo hace pues aportando lo que mejor puede hacer, que es el capital, y que de eso no le falta, desde luego, ¿no? Y bueno, pues libros como este pues ayudan un poco a conocer un poco más el personaje y que no nos pille desprevenidos cuando desde otras instituciones se le trata de blanquear muchas de sus actuaciones, y bueno, es bueno. Juan Carlos, ¿cómo lo ves? Es un ejemplo más de persona que sufre en su infancia probablemente un trauma muy grande por los episodios que ocurrieron, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, los genocidios, el Holocausto, y contrae un odio especialmente contra la sociedad, más que la judía, la cristiana, ¿no?, porque él considera que el cristianismo, y en concreto el catolicismo, traicionó a todas esas víctimas del Holocausto. Ese odio lo conservó desde joven y se juró destruir la sociedad cristiana y católica, sobre todo en Europa. Y eso a eso sumado a su gran inteligencia, porque si no una persona no llega a tener el poder económico que tiene, y sobre todo mediático, pues tiene estas consecuencias. No es diferente de otros personajes que a lo largo de la historia se han distinguido en este tipo de actividades, y él probablemente es una cara visible, porque detrás hay muchos más. Está detrás de los grandes pucherazos que hemos visto en los últimos años, el último, el que le han hecho a Donald Trump. Lo que pasa es que, bueno, Donald Trump es probable que la semana que viene presente una serie de pruebas y denuncias que van a poner muy complicada la designación de Biden. De hecho, hasta la propia CNN ya está, digamos, presentando paneles que no llegan a los de 170 electores, ¿no?, que esa sería la condición que marca la Constitución. Y aquí en España, pues bueno, nos tiene que preocupar que Sánchez se reúna con Soros, y también que Casado y Arrimadas vayan a las reuniones del club Bilderberg, con lo cual eso sí que nos tiene que preocupar, porque realmente no sé qué coño pintan los políticos reuniéndose con personajes como estos, cuando tendrían que estar reuniéndose con los ciudadanos para ver qué necesidades tenemos, ¿no? ¿Usted qué opina, don Carlos? ¿No es así? Pues hombre, gracias por los elogios, pero yo creo que efectivamente tenemos todos los partidos, o casi todos, están implicados en este proyecto. Este es un proyecto mundial en el que están fundamentalmente la columna vertebral es la socialdemocracia internacional, con su aparato político y mediático, pero también sectores de lo que se ha denominado el centro derecha o la derecha popular en Europa, ¿no? Es decir, yo creo que todos ellos además están colaborando en ese proceso que, como decíais bien, hay un capítulo que se llama Ni Dios ni Patria,
porque una de las cosas que están intentando es eliminar todas las raíces que nos fortalecen. Cuando tú tienes raíces estás fuerte, te asientas y puedes responder, puedes protestar. Y entonces, por eso, desde la identidad sexual hasta la identidad nacional, tiene que barrer. Soros no tiene especial interés por Cataluña. A Cataluña le importa un bledo y el País Vasco dos. Lo que le importa es la liquidación de España, porque España realmente, es decir, tiene, por su posición política, geográfica e histórica, una posición muy relevante en la conexión espiritual e histórica con cientos de millones de personas. Romper esto, romper la unidad de España, fragmentarla en trozos y fragmentar la sociedad de todos sus habitantes es una condición importante para hacer lo mismo en toda Iberoamérica. Ya lo están intentando en Argentina, en Chile, pero también en Europa. Es decir, el proceso separatista en España va a venir inmediatamente después, si consiguen esa victoria, con la liquidación de la unidad francesa o de la unidad italiana. Es decir, al final, de lo que se trata es de sociedades muy débiles, con individuos aislados, fragmentados, enfrentados unos con otros, es decir, los hombres contra las mujeres, los de un lado contra otro, y la imposición de esa sociedad supuestamente abierta, que no es más que una sociedad débil. Y la Agenda 2030 de la ONU, que está además desmenuzada en los verdaderos objetivos, lo que pretende es eso, es decir, es convertir un país, un planeta, en el que para ellos, y esto recordemos que no es nuevo tampoco, desde el siglo XVIII, Malthus y compañía, es decir, siempre han pensado los grandes magnates que había demasiados pobres que olían mal y no hacían caso. Y en consecuencia una parte de este proceso es la liquidación humana. Por eso su impacto sobre el interés de la falta de reproducción. Eso explica, por ejemplo, el apoyo a los colectivos homosexuales, el apoyo al aborto y a la eutanasia, porque quieren vaciar el planeta de gente en la medida de lo posible. Se ha denominado eso en la agenda globalista el gran reseteo. Acaban ya de iniciarse las conferencias donde nos van a intentar convencer de que no es necesario que poseamos nada. Tenemos que convertirnos en una sociedad de servicios. O sea, nos van a hurtar toda propiedad. Ese es el objetivo ahora de la agenda globalista. Claro, es que son dictaduras, es decir, no son globalistas, podemos ser todos si pretendemos que a nivel global se extienda la salud o la cultura. Ellos son globalitarios, porque lo que quieren es, a nivel global, implantar una dictadura en la que los individuos no tengan ninguna capacidad de decisión. Aparte, George Soros es un filósofo, estudió la filosofía en Inglaterra y su profesor y gran maestre masón suyo era Karl Popper. Y una de las cosas en que enseñaba Karl Popper y decía, divide, vencerás. Claro, al dividir la sociedad se vence la masonería. Otra cosa que dijo, cuando la sociedad es pobre y tú eres rico, te puedes controlar esta sociedad. Por eso Soros sigue esta enseñanza, ha estudiado la masonería y sabe eso. Y de hecho que Karl Marx también fue financiado, era un masón. Marx era un masón, financiado por la familia Rockefeller, sí, por David Rockefeller, el padre, que financió Marx y escribió el primer libro del Capital. Carlos Astiz, vemos que Soros supone una amenaza de dictadura mundial al estilo del Gran Hermano que George Orwell nos dibujó en 1984. Sí, un sistema como el totalitario soviético, muy parecido. Es como para estar preocupados por la que tenemos encima. Pues el mejor modo de combatir la preocupación es la información, ya lo saben, el proyecto Soros y la alianza entre la izquierda y el Gran Capital. Libro publicado por Libros Libres, firmado por Carlos Astiz. Carlos, enhorabuena por el libro. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer.